quiero darle la bienvenida a Diego Matituy. Buenos días para todos. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy presentes. A los que están conectados también, muchas gracias por aceptar la invitación por parte del Consejo Técnico, por parte de la Universidad de AN y de todos nuestros aliados como la Cámara de Comercio y todas las organizaciones que vienen a apoyarnos en este panel, en un tema tan importante que hoy en día prácticamente hace parte de todas las mesas y las discusiones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y hoy hablamos un poco enfocados en lo que tiene que ver con el mundo de la contaduría pública, la parte financiera, pero prácticamente la sostenibilidad hoy en día está en la agenda de todas las disciplinas prácticamente. Desde la Universidad de AN, desde sus directivas, encabezando por nuestra rectora Brigitte Baptiste, les mandan un saludo a todos ustedes y un agradecimiento por estar aquí hoy acompañando este evento, especialmente en esto que la universidad lo ha tomado prácticamente como un ADN desde que iniciamos con el mundo del emprendimiento y hoy en día el emprendimiento sostenible. Y como ustedes ven, digamos que no solo es promulgarlo, sino dar ejemplo, no solo en las acciones, sino también en lo que tratamos de demostrar, como el edificio en el que ustedes están, un edificio con una construcción sostenible con varios premios a nivel internacional. Adicional a eso, digamos que la sostenibilidad hace parte del ADN no solo de la operación de la universidad, sino también de todo lo que tiene que ver con la operación de la parte académica en el tema de formación. Así que para nosotros es muy grato tenerlos aquí presentes. Grato tener a las personas conectadas, tanto a nivel nacional como internacional, y esperamos que este no sea uno, sino vengan muchos más eventos, paneles, conferencias, charlas, donde podamos seguir discutiendo sobre este tema que hoy en día es uno de los puntos más importantes dentro de las discusiones organizacionales, pero adicional, lo que viene es un reto bastante grande, no solo para los contadores, sino para todas las disciplinas. Bienvenidos, muchas gracias. Voy a hacer un llamado a al honor que tenemos de compartir con nuestros panelistas. Son 6, empecemos por el panelista por la Cámara de Comercio de Bogotá, Daniel Ibarra Andrade. Daniel es literato y politólogo de la Universidad de los Andes con una maestría en asuntos internacionales de la Universidad New School. Ha trabajado en proyectos relacionados con sostenibilidad, cambio climático, derechos humanos, la niñez, cultura y género desde entidades como el Ministerio de Cultura, el ICBF y la ANDI. Actualmente, Daniel es el coordinador de sostenibilidad en el equipo de la Vicepresidencia de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá. Daniel, por favor. Luego nos acompaña Jorge Orlando Ramírez. Él es el representante por la empresa Lenovo. Jorge Orlando es ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma de Colombia, con especialización en redes y comunicaciones. Ha cursado programas en dirección estratégica para CEOs de la Universidad de La Sabana y ALDE y en ventas de tecnología de la Universidad Javeriana, así como es Base Camp de Edge Computing de Lenovo México. Con 30 años de experiencia en la industria tecnológica, ha ocupado diversos roles de Lenovo, es miembro actual de la Junta Directiva de la Cámara Digital de la ANDI y de la Asociación Ecocómputo. Actualmente, Jorge Orlando es el gerente de desarrollo de negocios para el sector gobierno y educación, enfocándose en iniciativas de sostenibilidad ESG en Colombia. Por otro lado, nos acompaña Juan Diego Montoya, con 18 años de experiencia en auditoría en la firma Lenovo, de Deloitte. Juan Diego Montoya es el socio actual de la línea de Assurance, especialista en ESG y de banca multilateral. Por favor. Bueno. Nos acompaña también como panelista Diego Matituy,
Es director del programa de Contaduría Pública de la Universidad EAN, es cofundador de Credifuturo de Nariño, una empresa de microcrédito enfocada en el impacto social y ambiental, y de M4 Consulting, que ofrece servicios financieros y de sostenibilidad. Fue representante de ACA para Latinoamérica, presidente del Comité Nacional para la Reforma a la Profesión de la Contaduría, del Comité del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia, y además es consultor, miembro de juntas directivas en diversas empresas con más de 18 años de experiencia profesional y docente. Por otro lado, nos acompaña la delegada de ACOPI, Amparo Pérez Pita, es contador público, especialista en gerencia financiera internacional, especialista en gestión tributaria y magíster en contabilidad. Experiencia profesional en el sector financiero y comercial, en educación superior y la docencia. Administración educativa y procesos de mejoramiento para acreditación nacional e internacional en programas académicos. Amparo actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, sede principal Bogotá. Por último, nos acompaña como panelistas la delegada de Compensar, Esperanza Arias, profesional en Contaduría Pública de la Universidad Central con más de 15 años de experiencia en el sector privado, especialista en alta gerencia financiera, certificada en NIF plenas del Institute Chartered Accountants in England and Wales y CAWI. De entidades sin ánimo de lucro, perteneció como miembro en el Comité de ESAL del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia. Actualmente es gerente de contabilidad de Compensar. Después de haber escuchado estas presentaciones de los panelistas, es un honor poder contar con ellos y hablar de un tema que nos compete muy importante, que es el tema de la sostenibilidad. Agradecer muchísimo a la EAN por permitirnos esta reunión. Sabemos que es importante para la profesión de la contaduría el que podamos hablar de un tema tan relevante como es el tema de la sostenibilidad. El propósito de estos encuentros es sensibilizar. Necesitamos hablar con los grupos de interés, crear escenarios de debate en temas relevantes de la agenda empresarial que requieren en este momento del acompañamiento de contadores, de los contadores como líderes en la parte de información financiera y también en la parte de información no financiera, en donde van a ser revelados como parte de esos estados financieros. Esto contempla aspectos fundamentales para fortalecer el tejido empresarial colombiano desde la sostenibilidad. En el año 2021, durante la COP26, a solicitud de muchos países, se hizo una presión para que se creara una nueva BOAR, esa BOAR de sostenibilidad, porque se comenzó a ver la necesidad de esa información no financiera y la afectación que tiene el cambio climático para todos. Ahora, en Colombia, con la Ley de Intervención Económica, la Ley 1314 de 2009, se dio paso a la convergencia hacia las normas internacionales de información financiera, con el propósito de obtener, apoyar la internacionalización de las relaciones económicas y mediante las observancias de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, estamos desarrollando la aplicación de la mejor productividad, competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial. Esto hace referencia a la Ley 1314 en su artículo primero y es parte de lo que estamos desarrollando hoy aquí. Para dar inicio a este panel, voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es la sostenibilidad? Desde la parte neta, acá, digamos, definición nos dice que la cualidad de sostenible, esto que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Vamos a partir de ahí para poder entender de qué vamos a desarrollar nuestros temas. En este sentido, me permito indicar 4 principales temas o 4 claves para los estándares de sostenibilidad que de una manera general están en la gobernanza, la estrategia empresarial, la gestión de riesgos y lo más importante y por supuesto la medición de los impactos a través de métricas y de objetivos que son los que pretendemos revelar en los estados financieros.
Entonces, aquí nos damos cuenta que el mundo está trabajando en diferentes recomendaciones, en normas, estándares que requieren presentar las diferentes estructuras con un enfoque común, que es la sostenibilidad. No hablamos un único lenguaje en este tema. Aquí vamos a encontrar muchísimas formas, muchas organizaciones que manejan este tema, como por ejemplo la información del GRI, que está midiendo los impactos de la sostenibilidad de manera integral. También tenemos la información del SASB, que se fundamenta en métricas específicas. También tenemos algunas otras iniciativas que se han tenido en cuenta desde el ISSB para elaboración de dos normas principales que hoy vamos a tratar, que es la NIF S1 y NIF S2. También tenemos el PNFD, que aborda temas relacionados con biodiversidad. Como ustedes se dan cuenta y vemos aquí en la gráfica, realmente todo este tema de sostenibilidad tiene muchísimos actores, muchísimas personas que están haciendo esfuerzos para que esto se logre y se llegue a buen propósito. Incluso tenemos a la IFAC construyendo una perspectiva desde el área de aseguramiento. Tenemos normas como las normas europeas, que son unas normas integrales para fomentar el tema de la biodiversidad. Entonces, todas estas apuntan a un objetivo común. El objetivo común es fomentar las prácticas sostenibles en todos los ambientes. Pero lo que nos compete hoy es hablar desde la visión de la contaduría pública. Y la contaduría pública en Colombia, que se encuentra en un momento crucial, debido a la integración, complementariedad y consolidación de los estándares de sostenibilidad y las métricas ASG, ambientales, sociales y de gobernanzas, lo cual se vuelve una principal estrategia para todas las organizaciones, independiente de su tamaño. Aquí vamos a involucrar las empresas muy grandes, pero también las muy pequeñas. De todos los tamaños vamos a tener que revisar. Por tanto, este panel temático abordará cómo las empresas y las partes interesadas que nos acompañan hoy nos van a dar una visión de las estrategias tecnológicas, productivas y toda su cadena de valor para lograr un tema de capacitación en materia de sostenibilidad. También discutiremos cómo han hecho cada una de las entidades que hoy nos acompañan, cómo han hecho la aplicación, qué retos se enfrentan, cuáles son sus mejores prácticas y también vamos a escuchar dónde están las dificultades, qué es lo que necesitamos. Entonces, nosotros desde el Consejo Técnico los vamos a invitar a todos a sumarse a esta importante conversación para construir un futuro más responsable y sostenible desde la contaduría pública en Colombia. Quiero compartirles otro tema. Desde el Consejo Técnico estamos creando un escenario para que podamos entender muy bien este tema de la sostenibilidad establecido por la Ley 1314, los cuales ya fueron confirmados para las competencias del Consejo Técnico. Nosotros desde el Consejo Técnico hacemos recomendaciones a los ministerios de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué es el proceso que adelantamos? Estamos haciendo todo este tema de debates, de encontrar cuáles son las mejores propuestas, las mejores prácticas internacionales que serán sometidas a un análisis costo-beneficio y a la vez se evaluará lo más adecuado para el contexto colombiano. Una vez surtido este trabajo por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, comunicará sus conclusiones a estos dos ministerios. Vamos a arrancar esta intervención con Daniel. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Ya lo dije, porque se han hecho incursiones desde todos los ámbitos en materia de sostenibilidad. Yo quisiera preguntarle a Daniel desde la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿cómo ven ustedes la evolución de los estándares contables para integrar estas métricas o si han adelantado algo en métricas de sostenibilidad y de reportes ESG ambientales, sociales y de gobernanza? Antes que nada, mil gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos en esta mañana. Para responder a la pregunta de cómo vemos nosotros desde la Cámara la evolución de estos estándares y también lo que nosotros hemos hecho, yo creo que
yo quisiera abordarlo, digamos, como desde tres niveles. Uno, al interior de las empresas y al interior de la Cámara, por supuesto, como una entidad específica, pues que tiene sus informes de sostenibilidad y su gestión. Dos, en el entorno de los negocios. Y tres, digamos, de la manera más transversal, como supraempresarial, que es como lo que tiene que ver con política pública y que pues lo abordabas tú también un poco en la presentación. En términos de, digamos, al interior de las empresas, pues, por supuesto, en general lo vemos desde la Cámara como un reto grande que tenemos, pero como una oportunidad sobre todo. ¿Por qué? Porque quienes hacemos los trabajos de, digamos, de los informes de sostenibilidad que venimos en la Cámara, nosotros hemos hecho ya 9 informes de sostenibilidad, hemos publicado 9 informes de sostenibilidad desde hace varios años, incluso los primeros eran bianuales, entonces llevamos ya casi 15 años haciendo reportes de sostenibilidad con estándares GRI, pero quienes hacemos informes de sostenibilidad, pues vivimos esa pesadilla periódica de recoger la información y, bueno, ustedes hacen declaraciones de renta. Es una digamos, una pesadilla parecida en términos de tener que recoger una cantidad de soportes y de tener que reportar al respecto de ciertos indicadores muy específicos. Y esto es pues, correr detrás de distintas áreas que tienen información desagregada para poderla reportar. Integrar esto con temas financieros, con temas contables, sin duda haría esa tarea mucho más fácil. A uno le paran muchas más bolas cuando uno está hablando de plata que cuando está hablando en sí, digamos, pues, como específicamente de indicadores sociales o indicadores ambientales. Entonces, por un lado, de alguna manera, hacia el futuro, yo creo que facilitaría como esa gestión de la información. Más allá, yo creo que estratégicamente, si una empresa está diciendo que dentro de su estrategia está la sostenibilidad, pues tiene que soportarlo también con lo que eso significa en términos financieros. Tiene que poder decir, pues nosotros estamos invirtiendo tanto en estos aspectos de sostenibilidad, en estos proyectos, en estas actividades. Y eso creo que pues es sin duda mucho más fácil si tenemos una información contable pues estandarizada a través de unos indicadores. De alguna forma también a futuro, como esa visión estratégica de largo plazo, pues es fundamental que las empresas puedan, otra vez, al interior, ellas mismas estar mapeando lo que esas inversiones significan en términos de sus riesgos financieros, de dónde están ubicando su capital y sus recursos y hacia dónde pues están caminando en términos de sostenibilidad, pero desde lo que significa eso en el bolsillo. Al interior de las empresas, sin duda digamos, el ambiente en términos de hacia dónde van los inversionistas, las distintas líneas de créditos, hacia dónde va el sistema financiero, pues siempre hay llamados al respecto de poder garantizar que las inversiones vayan hacia actividades sostenibles y que las empresas empiecen a incorporar estándares de sostenibilidad y que le hagan un seguimiento contable financiero a sus inversiones y a sus actividades en sostenibilidad, pues sin duda las va a acercar a posibilidades de acceso a esas alternativas de financiación, a esas alternativas de inversión, y esto pues es muy importante que lo tengamos claro. En términos del entorno de negocios, creo que también nosotros desde la Cámara hemos intentado pues promover estas prácticas entre las empresas, porque permite de alguna manera una comparabilidad, o sea que nosotros, las intenciones de los estándares de sostenibilidad y de los informes de sostenibilidad siempre ha sido también poder comparar de alguna manera lo que están haciendo las empresas y que uno como empresa pueda ver lo que las otras empresas del sector están haciendo. Y pasa lo mismo en temas financieros, que yo sepa pues dónde están mis aliados o competencias ubicando los recursos, invirtiendo en temas de sostenibilidad. Es fundamental para poder, digamos, tener un panorama completo en términos del sector. Por último, en lo que tiene que ver con política pública, sin duda, yo creo que el incorporar estos estándares de sostenibilidad y pues los reportes financieros y los estándares contables, pues, nos permite ajustarnos pues, de manera mucho más
digamos, menos atropellada a una normatividad futura y a regulaciones que sin duda están cada vez más cerca, y ese mitigar los riesgos, o sea, que las personas o que los equipos que vienen trabajando en sostenibilidad se puedan sentar con los equipos pues que trabajan los temas de contabilidad y contaduría en las empresas e identifiquen esos futuros, entre comillas, riesgos que tienen las empresas en temas de regulación, pues es fundamental. Entonces, digamos, cerrar esa brecha y sentar a estos equipos a trabajar en conjunto y avanzar en unos estándares de sostenibilidad que incorporen aspectos contables, pues es fundamental para poder pues, anticiparse a esos riesgos y para que nosotros podamos, sin duda también, de manera clara desde el sector privado, de cara a la política pública, poderle decir a los tomadores de decisión, pues es que el sector privado está invirtiendo tanto en el aporte al cumplimiento de los ODS, porque de alguna manera esa conversación también nos está faltando. Información mucho más clara en términos de dónde el sector privado está aportando, con cuánto está aportando a cumplir con esas metas y que eso sea un insumo fundamental para la toma de decisiones en la política pública a nivel local, a nivel nacional, regional, internacional. Daniel, muchas gracias. Sabemos que el grupo que tú representas, la Cámara de Comercio, pues va a tener ese contacto con todas las empresas a nivel nacional. Hemos tenido también reunión con Confecámaras, entonces vamos a tener muy en cuenta lo que acabas de decirnos. Muchas gracias. Continuando, voy a hacerle una pregunta a Jorge. Continuando, ese sector productivo, ese sector que tú manejas desde la parte tecnológica a la sostenibilidad, ¿y qué estrategias se pueden manejar desde ahí? Un poco desde la estrategia productiva y en línea lo que mencionaba Daniel ahora es cómo mostrar valor en la sostenibilidad. Y el valor en la sostenibilidad puede ser un poco etérea si no se aborda de manera correcta. Y tú lo mencionabas ahora el profesor al principio, y es la sostenibilidad es transversal. Cuando hablamos de cómo monetizamos, cómo realmente le damos valor a la sostenibilidad, es cuando tenemos que ir al nivel de los C-level, los stakeholders, a mostrar de cuál es el valor que existe alrededor de esto. Inicialmente empieza uno desde el punto de vista reputacional, y es convencer en que sí hay un valor importante en los temas de sostenibilidad o de inversión social, como lo queramos ver, y que al final hay que transformar, si queremos tener en la definición que tú dabas sobre sostenibilidad, es cómo lograr que cada actividad sea sostenible en el tiempo y cómo logramos que cada una de las actividades que nosotros desarrollamos permitan tener un futuro mejor, un medio ambiente sostenible, cómo logramos equidad social a través de las actividades que desarrollamos. Y quiero referirme particularmente a las actividades particulares que se desarrollan desde Lenovo. Y hoy esta organización, en la parte de cómo empezamos a definir estos valores, es cómo agregamos valor en los entornos en los que nos desarrollamos. Daniel decía que sube a su computador, espero que sea un Lenovo. Cuando alguien usa su computador, y es cómo le decimos tanto a los dueños de las organizaciones, a los inversionistas, que hay que hacer inversión en los temas de sostenibilidad y cómo los trasladamos al mercado para que el mercado, cuando ustedes van a adquirir un producto o usar un servicio, diga yo tengo un mejor concepto de un producto A o B, y que eso al final se transforme en algo que afecta en los temas financieros y contables, y es la rentabilización de los temas de inversión al final del día. Entonces, desde Lenovo venimos trabajando desde hace muchos años en los temas de sostenibilidad. Dice, bueno, ¿y qué trabajamos en temas de sostenibilidad? Muchos de los computadores o celulares Motorola que ustedes usan están realizados con 70% o son elaborados con 70% de material reciclado, plástico reciclado. Recuperamos y empezamos a reutilizar muchos de estos elementos e incorporamos economías circulares dentro de nuestro proceso. Pero eso es una parte nada más de ello. Aquí la estrategia es que al final lo que definimos es dónde logramos que tengamos innovación en el diseño de productos, innovación en la cadena de abastecimiento, innovación en toda la cadena productiva, transición energética en la que estamos hablando ahora. Las plantas normalmente trabajan con energía eléctrica, sabemos de dónde producimos esta energía. Hoy estamos migrando nuestras plantas a energía solar. Estamos trabajando con despachos de última milla, con carros eléctricos. Y uno de los puntos que le invitamos a las organizaciones dentro de toda esta parte en la que estamos trabajando es a tomar conciencia en los temas de planeación en sus adquisiciones. Este es de la otra cara
ya desde el punto de vista de consumo, cómo empezamos a trabajar y a generar conciencia. Y el tema de voy a dar compras públicas sostenibles, y es el principio de la planeación cuando adquirimos, y si alguien ha estado en las compras públicas, normalmente, ¿qué queremos? Bueno, bonito, barato y para allá, ¿no? Entonces, lo bueno y lo bonito y lo barato no necesariamente todo se conjuga dentro de un sentido de sostenibilidad, pero el para allá es mucho más complejo, porque el para allá significa que tenemos que producir mucho más rápido, invertir mucho más, digamos que esfuerzos y energías en ello, pero además de ello, si quieres sus productos en menos de 15 días o 30 días, hay que pagar un charter o un flete aéreo. Esto desde el punto de vista de generación de gases de emisión o la emisión de gases de efecto invernadero es demasiado perjudicial. Entonces, dentro de las invitaciones que hacemos en la planeación es, y si los traemos por tren, si los traemos por barco, ¿cómo eficientamos? Entonces, esto hace parte de toda una cadena que al final lo que repercute en esta sostenibilidad transversal. Desde el momento en que diseñamos, planeamos un producto, lo fabricamos, lo embarcamos y cuando el usuario lo tiene en sus manos, tenga efectivamente una eficiencia energética que cumpla con unas normativas de regulación, que definitivamente sea amigable con el medio ambiente, que tenga elementos y componentes que no sean peligrosos. Y esto al final es una cultura. Entonces, cuando me pregunta esto, hace parte de toda la estrategia en la que nos estamos moviendo. Y esa misma estrategia es, invitamos a los demás actores, que no lo vemos como competidores, sino como coopetidores o competencia, a ser parte de sumarse a estas iniciativas. Hace poco estuvimos en un panel donde hablamos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, a cómo montarse en las prácticas y regulaciones de estándares a nivel global sobre la emisión de huellas de carbono. ¿Están relacionados aquí con la huella de carbono? ¿Alguien no genera huella de carbono aquí? O más, los invitaría a que hiciéramos un ejercicio de no emisión de CO2 hoy. Apnea de 2 minutos, ¿cómo nos va? Dejemos de respirar 2 minutos, a ver qué hacemos. Esto es imposible al final del día. Todos generamos. Pero, ¿qué hay que hacer para eso? ¿Cómo bajamos? ¿Cómo mitigamos? Entonces, la mitigación, y lo hablábamos en estos paneles, y es sumarse a iniciativas globales que sean estandarizadas. Hablando de los estándares contables y financieros, también hay estándares a niveles globales de sostenibilidad. Y uno es el SBTI o el Science Based Target, que es la iniciativa que son objetivos de sostenibilidad basados en la ciencia. Fuimos los primeros en la industria de tecnología en sumarnos en la iniciativa, fuimos los pioneros y colaboramos con otros para poder colocar nuestro grano de arena en que hicieran pruebas con todos nuestros productos, nuestras plantas, para que esto al final fuera posible. Y lo que estamos haciendo es invitando al resto de industria, al resto de las organizaciones y del mercado, a que se sumen a las iniciativas que al final van a contribuir a tener una estandarización y que podamos medir todos de una manera, como le explicaba ahora Daniel, cómo transmitimos todas esas iniciativas que hay sobre sostenibilidad en un estándar. Cuando las organizaciones tienen temas de sostenibilidad, ¿cómo se mide? A través de los informes de sostenibilidad, esa es una manera, pero para poder entregar un informe como lo hace el contador cuando tiene que recopilar toda esa información para la declaración de renta, pues hay que montar un sistema de gestión, y el sistema de gestión de sostenibilidad existe, son los EMS, son complejos, son costosos, hay que invertir, pero al final hay que buscar dónde están los réditos, tanto para la sostenibilidad, la parte reputacional de la organización, pero además hay que transmitirlo para poder monetizar. Esto hace parte de las estrategias en las cuales hoy nos estamos moviendo, donde Lenovo está convencido de que esto es un aporte que tenemos que hacer para que esta operación sea sostenible y contribuyamos todo el tema del medio ambiente. Muchísimas gracias. Yo estoy en el favor a que me ayude Amparo con la siguiente pregunta. Tú estás en este momento representando a un grupo importante que es ACOPI, que es una asociación de pequeños industriales. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo creen ustedes que debería ser ese proceso? ¿Cuál debería ser el proceso que debería manejarse para la implementación de las normas de sostenibilidad en las organizaciones desde la visión de ese pequeño empresario? Muchísimas gracias. Bueno, primero
un especial saludo en nombre de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en nombre de su presidenta ejecutiva nacional, la doctora Rosemary Quintero Castro. Un saludo para todos, pues para agradecer también la invitación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, porque es vital, como se relataba en la presentación, generar estos espacios de conversación. Valoro también la presencia, el interés que el evento generó en la comunidad profesional. Sé que pues estamos los colegas acá reunidos para hablar alrededor de este tema, pero también me gusta mucho ver que hay estudiantes que están participando, que están conectados, que están siguiendo esta transmisión y esta charla, pues a propósito pues de que debemos estar presentes y muy pendientes de lo que pasa con nuestra querida profesión contable. Me corresponde, claro, representar a COPI en virtud del convenio interinstitucional suscrito con la Universidad Libre. A propósito, pues también presento el saludo en nombre de los directivos nacionales y seccionales de nuestra institución. ACOPI, como entidad vocera de este segmento fundamental en la economía colombiana, pues es el que mayor impacto genera, y es que las MIPYMES representan el 80% del empleo formal, contribuyen al 35% del Producto Interno Bruto y constituyen el 99.6% del tejido empresarial del país. Entonces, en cuanto a, el proceso de implementación de las normas de sostenibilidad, considero importante compartirles un estudio de percepción en temas de sostenibilidad que realizó ACOPI con FAEPYME, la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de las Pymes en el país, con cifras del año 2022. Una de sus principales conclusiones, y pues que les voy a estar compartiendo en el transcurso de la conversación en lo posible, es que en cuanto a las principales barreras, ¿cierto? Se indagó, ¿cierto? En cuanto a las principales barreras para la implementación de prácticas de sostenibilidad, además pues del costo de implementar estas medidas, ¿cierto? Y las dificultades para acceder a apoyos de financiación, llama la atención que las MIPYMES, ¿cierto?, han coincidido en plantear que hay complejidad para implementar la normatividad. Entonces, esto es totalmente pertinente mencionarlo, y a propósito del rol de del Consejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo de normalización técnica, es fundamental partir de que a nuestras MIPYMES pues les interesa mucho, ¿cierto?, que sea claro el proceso, que tengamos unas pautas bastante claras, que el proceso pues no genere confusiones y menos angustias, ¿no? para su implementación. Entonces, aquí quiero también recordar, ¿cierto?, que todos hagamos ese ejercicio retrospectivo en cuanto a lo que ocurrió para el proceso de implementación de los estándares internacionales de información financiera, porque antes de que se emitiera la ley 1314 en el año 2009, ¿cierto?, veníamos pues con estos mismos ejercicios a nivel académico, a nivel gremial, encontrábamos pues que ya, ¿cierto?, se estaban implementando a nivel mundial y que muchas organizaciones en el país ya estaban trabajando con las NIF porque por necesidad, ¿cierto?, porque eso les abría puertas, porque era vital dentro de su operación. Entonces, una vez, empezamos ya con la cercanía a la emisión de la norma, encontrábamos curiosamente que algunos colegas decían, no, esperemos a ver qué pasa, esperemos a que salga la norma. Pero pues es de verdad muy importante anticiparnos, por eso pues lo clave de este espacio y de continuar desde luego con estas conversaciones. Entonces, claro, ya tenemos, volviendo al presente, experiencias orientadoras. Han sido pues discientes los casos que ya nos han compartido en el país. Claro, tenemos empresas que están trabajando ya incorporando los reportes y las revelaciones asociadas a la gestión de la sostenibilidad en sus informes. Entonces, tampoco estamos partiendo de cero,
tampoco es una total novedad. Así que capitalizando tal vez esas experiencias de quienes ya están trabajando con estos estándares, podemos generar esas orientaciones y dar más claridad en cuanto a la implementación de las normas para nuestras pymes colombianas. Muchas gracias. Bueno, eso es parte de lo que precisamente estamos evaluando desde el Consejo Técnico. Sabemos que tenemos que evaluar muy bien cómo va a ser este proceso, por el tema que tú dices, costo-beneficio, y escuchar a todas las partes interesadas, porque en algunos países ha sido muy sencillo, vamos, tomamos las normas, se publican y listo, pero realmente parte de lo que hacemos es evaluar cuál es nuestro entorno, y muchísimas gracias por tus comentarios, Amparo. Hablando del tema de la parte financiera, yo quisiera aquí escuchar, o cómo ha sido el proceso, quisiera escuchar aquí a Esperanza. Esperanza está a cargo de la parte contable de Compensar. Yo quisiera escuchar ya desde la parte de lo que hacen los contadores. ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es eso de preparar y alinear los informes financieros con los informes no financieros, y cuál fue el reto que tuviste, o sobre todo en los últimos años, tuviste que enfrentar al respecto? Entonces, para escucharte, gracias. Gracias. Muy buenos días para todos. Pues inicialmente darles gracias por permitirme participar en este panel. Yo soy la gerente de contabilidad de Compensar y pues mi ejercicio es un poco más práctico, digamos, a los compañeros que están en el panel. Sin lugar a dudas, el desafío más grande para los contadores que nosotros hemos podido evaluar en la implementación de estos informes de sostenibilidad es lograr que el contador haga parte de la estrategia corporativa. Porque ¿qué ha pasado? Que nosotros los contadores a lo largo de la historia hemos estado muy centrados en la transaccionalidad, pero hoy en día nosotros debemos estar desde la estrategia corporativa, porque los informes de sostenibilidad claramente es muy relevante hoy divulgar información ambiental, la responsabilidad social y claro de gobernanza. Pero el objetivo principal de los informes de sostenibilidad está en lograr convertir esa teoría en acciones concretas. Y eso hace para nosotros un desafío importante. Los informes de sostenibilidad en Compensar nos han ayudado a establecer las prioridades en el impacto, ya sea ambiental, el que queremos tener con la sociedad, claramente el económico, pero esa priorización hace que nosotros podamos establecer los indicadores. Ya nos contabas un poco sobre las métricas para poder nosotros avanzar en esto. Pero para poderlo hacer de una forma y que nuestro trabajo como contadores sea realmente generador de valor, hay que empezar desde lograr establecer la responsabilidad en ese ecosistema y frente a nuestros grupos de interés. Entonces, miren que para nosotros como empresa, nosotros somos una empresa de más de 45 años en la sociedad, somos una empresa sin ánimo de lucro y además tenemos, si ustedes conocen un poco de Compensar, tenemos una afinidad con muchos negocios, porque nosotros no solamente desarrollamos un objeto social, nosotros tenemos la fortuna de estar en ámbitos de salud, en ámbitos de servicios sociales, recreación, deporte, turismo y en ámbitos de financiamiento y alianzas. ¿Y esto qué hace para nosotros el grupo de financieros de Compensar? Que nosotros tengamos que estar con ellos, siempre con ellos trabajando para lograr que esa responsabilidad desde la estrategia que se ha plantado en la organización logre tener un impacto en la, digamos, en la medición de estos informes de sostenibilidad. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros en Compensar tenemos un programa que se llama Economía Local. Entonces uno dice, economía local es habilitar, poder tener operaciones con proveedores pequeños. Y si nosotros lo hiciéramos desde lo estrictamente contador rígido, que tiene que seguir los 54 pasos para habilitar un proveedor y demás, pues no lograríamos nosotros llegar a esos proveedores o a esos aliados estratégicos para nosotros locales.
Entonces, ¿cómo compensar? Entendiendo que tenemos un objetivo que para nosotros es la transformación social. Lo que hacemos es encaminar y habilitar nuestro programa de economía local con proveedores, iniciando desde temas de capacitación, de compartir conocimiento, de lograr que ellos entiendan cuáles son las rutas que necesitamos nosotros para compensar, para cumplir con esa calidad. Entonces, los desafíos para los contadores, partiendo de esa estrategia, está en lograr nosotros también armonizar y ser flexibles con el cambio y todo lo que ha venido pasando en estos momentos. Los informes de sostenibilidad, Compensar aplica el estándar europeo, el informe GRI. Nosotros lo hacemos desde hace aproximadamente unos 8 años. Y sobre este informe, entonces, no trabajamos como desde los generadores de la información. Nosotros trabajamos desde el origen de la información. Entonces, cuando pensamos en construcciones sostenibles, en los casos de negocio, que es una iniciativa ambiental, estamos desde el origen para que cuando al final se necesite tener el indicador, nosotros los contadores ya hayamos pasado ese reto y ese desafío y logremos cuantificar. Porque sin lugar a dudas, los informes necesitan una cuantificación que logre tener una mejora, una reducción importante en lo que estamos haciendo. Hay unos indicadores, y les confieso, no son fáciles para entender la reducción en las huellas de carbono, estos temas de toneladas, los indicadores son complejos de nosotros poder de pronto entenderlo desde la profesión misma y la formación que tenemos. Pero hay indicadores muy sencillos con gran impacto. Por ejemplo, nosotros el año pasado activamos 2 rutas circulares para transportar nuestros afiliados con un mecanismo 100% eléctrico. Entonces ahí pues era muy sencillo para nosotros porque desde la parte financiera era poder calcular la reducción en los costos del uso del combustible, en los temas del mantenimiento de los vehículos. Esa parte es la sencilla para el contador, pero entrábamos a tener que hoy en día esas 2 rutas circulares tienen una reducción de carbono de 90 toneladas al año. Entonces, esa parte un poco más y pues sin lugar a dudas para finalizar se necesita que nosotros como contadores nos relacionemos con las otras profesiones que están en la organización. O sea, no ser como hilos aparte, tenemos temas con tecnología, los temas ambientales, entonces nos empezamos a volver multidisciplinarios y eso hace que las organizaciones, grandes o pequeñas, pues logremos impactos positivos. Gracias, Esperanza. Señores contadores, están escuchando. Los retos que tenemos aquí son bien importantes. Muchas gracias. Ya vamos a seguir. Juan, desde esa visión de las empresas que prestan la asesoría, desde la parte financiera, yo quisiera escuchar desde lo contable, desde lo financiero, ¿cuáles son esos retos, esas prioridades para la implementación de las normas de sostenibilidad? ¿Cómo podemos entender eso? Si me ayudan, Juan. Sí. Bueno, qué gusto estar con ustedes en esta mañana y escuchar tantos comentarios tan interesantes. Y realmente, empezaría por varias reflexiones sobre lo que hoy en día el contador y el área financiera es tan importante para esta conversación alrededor de la sostenibilidad. Creo que muchos de nosotros supimos, por aquí veo caras que nos encontramos en el último congreso del INSP pasado en Cartagena, y si vieron la agenda o pudieron participar en ella, creo que gran parte de la agenda estuvo centrada en los temas de sostenibilidad. La conversación hoy actualmente está en los temas de sostenibilidad. Por lo tanto, pues viene un reto muy interesante y digamos, los contadores hemos tenido retos todo el tiempo, ¿no? Desde lo que hablamos desde el punto de vista tributario, desde los cambios normativos, desde la regulación. Pero hemos sido también, yo creo que debemos verle la cara y lo positivo a que hoy en día estemos participando en uno de los temas que está sobre la mesa y sobre la estrategia de muchas de las compañías, como lo mencionaban muchos de mis compañeros. Hoy en día la sostenibilidad, si bien algunos pues, lo pueden ver como un tema de moda, yo considero que es un tema totalmente de estrategia y que hoy en día las compañías lo tienen dentro de su agenda. Y afortunadamente parte de eso entonces estamos recibiendo la invitación como contadores a que participemos de esa conversación. Obviamente el reto pues viene
de muchas maneras. Fundamentalmente, y yo diría que tenemos dos. Antes voy a aprovechar uno de esos comentarios que justamente escuchaba en el INSP, que por acá veo una cara de una socia de una firma que participó, hizo una charla muy interesante sobre los temas de sostenibilidad también alrededor de la contabilidad, y es la participación de los contadores en este tema. Entonces, si ustedes ven desde el punto de vista romántico, pues la sostenibilidad, como hemos visto, pues inclusive hablamos de cómo salvamos a los osos polares, cómo disminuimos el calentamiento global. Pero dicen, entonces no van a ser los ingenieros ambientales ni las áreas de sostenibilidad los que van a salvar el mundo. ¿Quiénes van a salvar el mundo? Los contadores. Me sonó muchísimo porque claramente la información que es parte de la estrategia divulgar todos los temas de sostenibilidad está quedando en parte, porque no somos los protagonistas principales, sino que vamos a ser parte de ese ecosistema donde vamos a ser obviamente como conocedores de los conceptos contables, de la contabilidad misma, de la preparación de los estados financieros, de los sistemas alrededor de una preparación adecuada de estados financieros, de cómo organizarnos para estar, digamos, con un cronograma adecuado, llegar a tiempo. Siempre no tenemos tiempo porque el tiempo es lo que más hace falta, pero en ese sentido los contadores entonces, como reflexión, tenemos que estar muy alineados con estos temas. Dicho eso, entonces tenemos, desde mi punto de vista, dos retos y prioridades. Uno, desde el punto de vista del conocimiento. También aprovecho acá a todos los que estamos presentes, ¿quiénes han leído un informe de sostenibilidad? Bueno, muy grato ver muchas manos levantadas. Eso significa que de alguna manera pues ya estamos o tenemos que entender todos estos nuevos conceptos. Ya lo hemos visto y lo hemos escuchado tal vez, diferentes metodologías que tenemos que conocer. Obviamente no somos los llamados a ser los especialistas en esos ámbitos de una metodología GRI, de una metodología SASB, pero sí necesariamente tenemos que entender lo básico y lo fundamental para poder interpretar esos temas cuando corresponda justamente la aplicación de estas normas que ya nos involucran a nosotros propiamente. Entonces viene, digamos, toda esa parte estructural de conocimiento, y diría que viene otra fase donde nosotros de alguna manera tenemos un conocimiento y será la parte más estructural, y es decir, cómo vamos a hacer para implementar los procesos adecuados, para volverlos, como bien decíamos, la preparación de informe de sostenibilidad, que es información no cuantitativa, no financiera, de todas maneras requerirá de fuentes de información que van a llegar. Nosotros tenemos experiencia en esto como contadores porque manejamos un sistema y recopilamos información. La analogía misma ocurrirá con la sostenibilidad, donde vamos a participar en recopilar esta información, poderla interpretar, garantizar que los impactos contables lleguen a los estados financieros, que las revelaciones se presenten, pero tenemos el conocimiento de estos tipos de procesos. Lo otro tiene que ver también relacionado con procesos, con los controles. Somos, digamos, de alguna manera también especialistas o conocedores qué controles se necesitan para garantizar que esta información, que es tan importante como lo estamos escuchando ya para muchos grupos de interés, pues llegue íntegra, llegue exacta, llegue adecuadamente, razonablemente a los estados financieros. Otro tema probablemente van a ser los sistemas de información. Hoy contamos con sistemas de información para preparar estados financieros, llegan, digamos, inclusive muchas transacciones automáticamente, vienen de otros procesos, pero la parte de sostenibilidad, como bien hemos dicho, pues la estamos conociendo, la estamos entendiendo, y tendremos entonces que también tomar decisiones y implementar sistemas que ayuden a agilizar pues todo este tema de procesamiento de la información para preparar adecuadamente, digamos, estos estados financieros alrededor de los nuevos retos que tenemos desde las NIF de sostenibilidad. Yo diría que eso sería. Gracias, Juan. Ustedes están escuchando el tema, informes de sostenibilidad. En una reunión que teníamos ahora con una superintendencia nos decía, ya nos entregaron informes. Unas empresas entregaron unos informes pequeños, pero imagínense leer un informe de sostenibilidad de 700 páginas. Uno dice, aquí tenemos una nueva tarea, es cualquier tipo de informe que vayamos a presentar tiene que tener unos estándares mínimos. ¿Cuál va a ser su contenido? ¿Qué es lo mínimo que tienen que hacer? Pero escuchándolos a ustedes, sobre todo los últimos dos contadores que hablaron,
surge una necesidad en el tema de formación. Entonces voy a aprovechar que está aquí Diego para pedirle que él nos ayude desde la parte de educación, desde la parte de formación. ¿Tú qué piensas que cuál sería ese papel que debe jugar la contaduría pública en la promoción de esta información de transparencia, de responsabilidad social que tenemos? Porque viene un reto muy grande. Quiero escucharte, Diego, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que los retos son muchos, algunos que ni nos los imaginamos todavía. Aquí hay cosas que vamos descubriendo a medida que vamos avanzando y que vamos empezando por un tema incluso de alfabetización sobre lo que es la sostenibilidad. Mucha gente cuando escucha sostenibilidad se le viene 10.000 cosas a la cabeza, pero a veces cuando lo llevamos a lo que es la sostenibilidad realmente en lo que se ha escrito, nos damos cuenta que es muy diferente. Y cuando lo llevamos a diferentes ámbitos, porque aquí yo podría hablar desde el mundo contable, pero si lo llevamos a las diferentes disciplinas, porque como le decía, esto es un tema transversal, esto no es un tema que sea solo de los contadores. Nosotros cumplimos una misión que es poder medir y reportar información para poder sobre eso tomar decisiones. Hoy en día sobre una información financiera que ni siquiera capta esa información de sostenibilidad que sea necesaria para poder tomar, digamos, unas decisiones más acertadas al respecto. En temas de educación creo que el reto es bastante grande, no solo desde los contadores, sino desde todas las disciplinas, porque si un contador va a sacar un indicador de sostenibilidad sobre impacto ambiental, ¿en quién se tiene que apoyar? Si lo va a sacar sobre impacto de la tecnología, ¿en quién se tiene que apoyar? Si lo vamos a hacer en diferentes ámbitos, pues el contador no es el mago que es capaz de medir absolutamente todo. Nosotros somos el apoyo de todas esas áreas. Por eso el tema de la formación es tan importante no solo para los contadores, sino para todas las disciplinas en este proceso. Hemos venido evolucionando, digamos que las universidades tenemos unos retos bastante grandes en todo esto y es empezar a hacerlo, no desde el discurso, sino desde la formación como tal, dentro de esos pensum, dentro de esas prácticas, y que se empiece a cambiar un poco el paradigma de que, por ejemplo, los contadores somos bastantes cuadriculados en muchas cosas, porque pues viene de la formación, como lo son los ingenieros también, ¿cierto? Y otras disciplinas, pero a veces tenemos que salirnos un poco de esa caja para poder empezar a mirar cosas que tal vez no las mirábamos antes, pero que hoy son necesarias para esa buena labor y poder realizar una buena, digamos, un buen trabajo en todo lo que tiene que ver con el apoyo hacia la sostenibilidad. Hoy en día creo que las universidades, no solo desde ahora, sino desde antes, ya han venido adaptándose e implementando eso de que dicen somos una empresa sostenible. Alguna vez nosotros hicimos un diplomado con la Universidad de AN que se impartió en 12 países en Latinoamérica y uno de los expositores decía, pues hoy en día todas las empresas dicen es que yo soy sostenible, en un futuro ya eso no se podría decir. Deben ser sostenibles. Es que ni siquiera se podría tener, digamos, dudas sobre eso. Deben ser sostenibles. Hoy en día todo lo tenemos como, digamos, una etiqueta ya, pero esa etiqueta en el futuro va a desaparecer como nos han desaparecido muchas etiquetas en muchos de los trabajos que hemos venido desarrollando. Entonces eso nos trae a retos bastante importantes en temas de educación, que yo creo es empezar por las personas que están en formación en este momento, no solo nosotros como universidades, sino también desde los pequeños. En lo que son escuelas, colegios, todo esto tiene que venirse un tema de formación bastante importante, incluso desde los hogares, ¿cierto? El simple hecho de saber reciclar es una responsabilidad que tenemos como miembros de una familia, entre otros que es el buen clima familiar que luego nos lleva a un buen clima laboral, que eso también se mide. A veces nosotros decimos, solo vamos a medir el impacto ambiental. No, ¿qué pasa con la discriminación, por ejemplo, hoy en día en las empresas? Eso también hoy tenemos que medirlo, porque eso hace parte de todo el impacto social. Entonces, digamos que me puedo quedar aquí mucho tiempo hablando sobre los retos que tenemos, pero son muchos. Y la idea de esto es que no solo sean las escuelas, los colegios, las universidades, sino aquellos profesionales que estemos de alguna manera interesados y que nos tengamos que involucrar con el tema de la sostenibilidad, tenemos que empezar a alfabetizarnos, a formarnos y a especializarnos sobre estos temas, porque aparte de eso, los retos son demasiado grandes en todas las disciplinas. Dos preguntas. La primera, quien quiera contestarla, yo quisiera pedirles que ustedes me cuenten desde la entidad que ustedes representan y el sector empresarial que representan, ¿cómo podría ser esa aceleración hacia esas mejores prácticas financieras más sostenibles para las empresas de Bogotá, del país? ¿Quién quiere ayudarme con esa pregunta, por favor?
Bien, bueno, a propósito pues de los resultados del estudio de percepción de ACOPI con FADPYME, les comparto que hay percepción de beneficios sobre las prácticas de sostenibilidad en las MIPYMES colombianas, principalmente relacionados con la mejora en la imagen y la reputación de las empresas, las ventajas que ello representa frente a la competencia, y desde luego el incremento del grado de satisfacción de los clientes. Entonces, si queremos pensar en cómo acelerar la transición y concretar que se apliquen más prácticas de sostenibilidad, principalmente los temas de capacitación y acompañamiento que nos permitan identificar rutas de innovación. Es clave aquí el tema de innovación para abrir nuevas líneas de negocio. Tenemos un Plan Nacional de Negocios Verdes, una Agenda 2022-2030. Hay disponible para ser aprovechada, todos los conceptos de economía circular que nos permite encontrar alternativas hacia el uso más eficiente de los recursos, todo lo que es minimización de residuos, en contraste, por ejemplo, con ese término de obsolescencia programada que me atrevo a mencionar porque está presente en todas las discusiones, definitivamente en todos los eventos académicos se está hablando de sostenibilidad y hay una postura crítica frente a este tema de obsolescencia programada, pero cierto, se puede gestionar y se puede ir más allá, ¿verdad? Al interior de las organizaciones y pues en especial ya el doctor nos hablaba de una experiencia en el campo de la tecnología. Entonces, aquí, pues, frente a los retos para el profesional, no solamente nos podemos quedar en el planteamiento del informe como tal y su presentación, sino desde la óptica estratégica sugerirle y presentarle a nuestro empresario, a nuestro microempresario, cómo es que las rutas de innovación lo pueden hacer más fuerte y le pueden abrir más posibilidades de negocio. Si me permite. Muchas gracias. Sí. Sí, me gustaría indicar algo porque justamente es una de las principales conversaciones que en la firma tenemos con nuestros clientes y algunos de ellos la pregunta es, el tema a responder es cómo hago sostenible lo sostenible. Porque claramente, y es una realidad, programar o implementar este tipo de programas, ser más sostenibles, requiere de esfuerzos. Los esfuerzos se traducen en horas, en costos y obviamente una empresa pues tiene que valorar también que ese tipo de temas le permitan ser sostenible financieramente, que es parte justamente de la sostenibilidad. En este sentido, nosotros consideramos que pues también obviamente ha llegado la parte regulatoria y la regulatoria de alguna manera, alguna voluntaria desde el sector real, supersociedades y un poco más obligatoria y específica para las entidades del sector financiero. Pero creo que la manera de conectar es que las empresas puedan entender que la sostenibilidad efectivamente trae beneficios, que si las compañías incorporan la sostenibilidad en la parte estratégica, seguramente podrán encontrar, y como bien lo mencionaban, a partir de la innovación, reducción de costos, reducción de consumo de ciertos temas, economía circular, como bien lo han indicado, pero creemos que la clave es que los empresarios, las sociedades puedan identificar que la sostenibilidad permite, bien implementada a partir de una estrategia, tener beneficios que permita hacer sostenible. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo quisiera pedirles el favor de que nos retiremos y volvamos en un momento. Tenemos un invitado muy especial, él es Arturo Rodríguez, va a estar conectado desde la virtualidad para presentarnos el estado actual de los estándares S1 y S2 de sostenibilidad emitidos por el ISSB recientemente. Arturo es el gerente de relaciones de la Fundación IFRS para Latinoamérica. Arturo, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes, aunque sea desde la virtualidad. Les hablo desde la Ciudad de México. Y bueno, yo tengo la tarea en los próximos 20-25 minutos de hablarles un poco sobre el estado actual de estas normas S1 y S2. Probablemente
han escuchado obviamente de estas normas, las conocen bien. Entonces, bueno, el objetivo de esta sesión será repasar un poco los componentes principales de estas normas y sobre todo me gustaría hacer hincapié en varios temas. El primero es los mecanismos de proporcionalidad que están incluidos en estas normas para que empresas de nuestra región que quizá no son tan sofisticadas y que son consideradas como pymes, pues puedan conocer mejor estas normas y puedan aplicarlas. También me gustaría enfocar mi presentación en lo que está sucediendo a nivel global en cuanto a la adopción de estas normas y donde obviamente está parado Colombia. Y también el tercer enfoque de esta presentación es hablaros un poco de los mecanismos y de los recursos que ustedes tienen disponibles para seguir conociendo más sobre estas normas. Así que bueno, siempre me gusta iniciar mis presentaciones con esta imagen porque, bueno, es muy visual y es muy simple y muestra cómo está organizada la Fundación IFRS, que es esta organización a la que represento. Tenemos dos juntas, hay que recordarlo. La junta, el IASB, International Accounting Standards Board, que desarrolla las normas NIF para estandarizar la información que se incluye en los estados financieros. Y desde hace un par de años también tenemos el ISSB, este Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad o Junta Internacional de Normas de Sostenibilidad, que desarrolla normas internacionales de información financiera, pero de sostenibilidad, con el objetivo, como lo ven en pantalla, de empezar como si fuera un rompecabezas a unir la información que se incluye en los estados financieros y la información que se incluye o que se divulga más bien en temas de sostenibilidad. Toda la conversación que vamos a tener el día de hoy sobre estas normas siempre está englobada en que estamos tratando de brindarle al inversor la información completa de alta calidad que necesita para tomar sus decisiones. Ya hemos escuchado obviamente a los panelistas anteriormente y varios de ellos hablaron sobre el valor que tienen este lenguaje común que estamos tratando de desarrollar alrededor del mundo, pero simplemente a manera de recordatorio, pues hay valor en utilizar estas normas a nivel global para los inversores, para las empresas y para los mercados financieros en general. Para los inversores, la consejera Sandra, bueno, hablaba de esta idea de tener un lenguaje común alrededor del mundo, que todos utilicemos para hablar de sostenibilidad en el contexto de impactos financieros de la sostenibilidad en las empresas. Así que, bueno, obviamente tener este lenguaje común es muy útil para los inversores porque, bueno, van a tener acceso a información más consistente, comparable, verificable y completa. Para las empresas que utilizan estas normas también hay beneficios porque, bueno, este proceso de identificar qué información divulgar a los inversores, pues, bueno, puede traer efectos positivos en áreas como gobernanza, estrategia, acceso y costo de capital, reputación, etcétera, etcétera. De hecho, Amparo de Acopi anteriormente lo mencionaba, ¿no? Hay oportunidades que las empresas pueden tener al utilizar esta normativa internacional y al conectarse con las grandes tendencias a nivel global. Y finalmente, para los mercados financieros, obviamente tener información más transparente de alta calidad, pues procura tener estabilidad financiera a largo plazo, porque, bueno, se empiezan a considerar otros riesgos que no son solamente los tradicionales, sino riesgos de sostenibilidad y riesgos de cambio climático. Así que, bueno, con ese fin de brindarle a los inversores información completa y también de tener mercados financieros a nivel global y a nivel regional y local más funcionales, es por lo que hemos desarrollado en el ISSB dos normas que se conocen como la NIF S1, que es la norma de requerimientos generales, y la NIF S2, que es este documento temático sobre riesgos y oportunidades sobre el clima. A manera muy breve, recordarles cuáles son 5 elementos importantes de cada una de estas normas, empezando por la norma S1 de requerimientos generales. Esta norma le pide a las empresas identificar cuáles son estos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que pudieran afectar las perspectivas de su empresa. Por perspectivas se entiende acceso y costo a capital y también flujos de efectivo, y que esta divulgación sobre riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad se haga a la par de la información que se presenta en los estados financieros. Ese es básicamente el objetivo inicial y principal de la S1. Es importante recordar que una de las ventajas de que tengamos dos juntas, una enfocada en temas de contabilidad y otra enfocada en temas de sostenibilidad,
es que, bueno, podemos tomar prestado los de sostenibilidad, conceptos, definiciones importantes que han funcionado en temas contables y trasladar esas definiciones al ámbito de la sostenibilidad. Y ese es precisamente el caso de la definición de materialidad. Estas normas, tanto S1 como S2, utilizan la misma definición de lo que es información material que las normas contables. Así que hablando ya en términos prácticos, retos de la profesión contable, pues quizá el reto no va a ser aprender conceptos nuevos, sino simplemente recontextualizar esos conceptos que ya conoce bien la profesión contable y pasarlos de un ámbito de contabilidad a un ámbito de sostenibilidad. Punto número 3 y punto número 4 aquí en pantalla tienen que ver con los recursos, las herramientas que utilizan estas normas S1 y S2 para alimentar su estructura y su contenido. Se mencionan ahí las recomendaciones del TCFD, que son básicamente centro de la estructura de estas normas, y también los estándares SASB que hemos ya escuchado mencionar en el panel anterior. Estos son dos de las herramientas que se han utilizado para construir sobre lo ya construido, ya que estas normas S1 y S2, bueno, no aparecen de la nada, sino que de nuevo utilizan marcos y estándares existentes para tratar de consolidar y simplificar este ecosistema que existía anteriormente con muchas herramientas que las empresas podían utilizar para divulgar información sobre sostenibilidad. Y como lo mencionaba anteriormente, el último punto aquí en pantalla tiene que ver con estos mecanismos de proporcionalidad que toman en cuenta las habilidades, las capacidades y los recursos disponibles de las empresas para pedirles requerimientos de divulgación que sean proporcionales, de ahí el nombre, a sus circunstancias, a su naturaleza, a su forma de ser, ¿no? a su tamaño. Vamos a hablar un poco más de estos mecanismos de proporcionalidad más adelante, pero por ahora también me gustaría mostrarles 5 puntos de la NIF S2 que vale la pena recordar, empezando también por su objetivo. La NIF S2, como ya probablemente saben, tiene el objetivo de pedirle a las empresas que identifiquen qué riesgos y oportunidades climáticos existen en sus modelos de negocios, incluyendo riesgos climáticos físicos y riesgos climáticos transicionales que pudieran afectar de nuevo las perspectivas de la empresa, flujo de efectivo, costo y acceso a capital. Importante mencionar que esta NIF S2 se utiliza en conjunción con la NIF S1, así como en el área contable tenemos un sistema de normas NIF. Obviamente el ISSB también está tratando de crear un sistema de normas NIF S y hemos empezado obviamente con la S1 y la S2. El punto número 3 y el punto número 5 en pantalla tienen que ver más o menos con lo que hablábamos anteriormente, de que estas normas, tanto S1 y S2, utilizan las recomendaciones del TCFD y también las métricas industriales de los estándares SASB para armar la estructura de estas normas. Y esto en particular esto particularmente es muy importante para el contexto colombiano, sobre todo para las empresas que cotizan en bolsa, porque bueno, como sabemos, en Colombia está la circular 031 del 2021 que emitió la Superintendencia Financiera y que ya le pide a las organizaciones divulgar información utilizando las recomendaciones del TCFD y también las métricas industriales de SASB. Así que de cierta manera las empresas que ya están sujetas a la circular 031 están muy avanzadas en una posible convergencia futura con estas normas internacionales. Y finalmente, la última cosa que me gustaría mencionar a manera genérica de estas dos normas es que en el caso de la NIF S2 pide divulgaciones muy específicas sobre cuáles son los planes de transición de una empresa hacia un futuro sostenible, básicamente qué está haciendo para reducir sus emisiones al alcance 1, 2 y 3, y obviamente que también dé información sobre cuáles son sus emisiones de estos 3 tipos de alcance, y también que le hable a sus inversores sobre análisis de escenarios climáticos, ¿no? ¿Qué está haciendo para prepararse ante posibles futuros de diferentes climas, de diferentes realidades con las cuales vamos a tener que vivir dependiendo de cuánto aumente la temperatura media global? Así que bueno, de nuevo 5 puntos para cada norma para que ustedes más o menos las conozcan bien o refresquen un poco su memoria de qué es lo que contienen. Importante mencionar cuál es el contenido central de estas normas y cuál es el espíritu que básicamente están empujando estas dos normas. Como lo vemos en pantalla, el contenido central de S1 y S2 está basado en estos 4 pilares que vemos en pantalla: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y cada uno de estos pilares obviamente tiene un objetivo en particular. Empiezo con el objetivo de gobernanza. Aquí la norma S1 está pidiendo a las organizaciones que hablen sobre cómo están estructuradas internamente para
monitorear, administrar y supervisar riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad en el caso de S1 o riesgos climáticos en el caso de S2. Básicamente que las empresas le cuenten a sus inversores cómo están estructuradas internamente para lidiar con estos temas relacionados a cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. El segundo pilar es un pilar de estrategia, donde las empresas se les está pidiendo y divulgar información sobre qué están haciendo en términos estratégicos a nivel, estrategia, a nivel modelo de negocio, a nivel cadena de valor, a nivel productos y servicios, para introducir la sostenibilidad en sus negocios, ¿no? En estos diferentes componentes de sus negocios. Y que esa divulgación se haga de nuevo pensando en el corto, mediano y largo plazo. Así que este pilar de nuevo representa una oportunidad para que las empresas pues, le platiquen a sus inversores cómo están sazonando, cómo están incluyendo la sostenibilidad dentro del ADN de su organización. Pasamos al tercer pilar, que es un pilar de gestión de riesgos. Aquí la idea es que las empresas le platiquen a sus inversores qué están haciendo para identificar, evaluar, priorizar y monitorear estos riesgos de sostenibilidad en el caso de S1 y de clima de S2. Y básicamente que le den al inversor una idea de cuál es el perfil de riesgo de la entidad y cómo está incluyendo la sostenibilidad en su proceso general, en sus procesos de gestión de riesgos genéricos. Y finalmente llegamos al cuarto pilar. El cuarto pilar es un pilar cuantitativo, porque no solo basta platicar qué está haciendo la empresa en términos de gobernanza, qué está haciendo en términos de estrategia, qué está haciendo en términos de gestión de riesgos, sino que también pues, vale la pena medir, ¿no? ¿Qué está haciendo la empresa para medir su desempeño en estos temas de sostenibilidad S1 o clima S2? Y también que le hable a sus inversores sobre hacia dónde va, ¿no? Que es la parte obviamente de objetivos de ese título de métricas y objetivos. Entonces, si lo ven de esta manera, estos cuatro pilares son un modelo bastante simple, bastante sencillo, pero a la vez creemos dentro del ICCB que es un modelo bastante elegante que le permite a las organizaciones contar su propia historia y adueñarse de su propia narrativa para hablarle a sus inversores sobre cómo está considerando temas de sostenibilidad S1 o temas de clima S2. Y de nuevo recalco que estas recomendaciones no aparecen de la nada, sino que son tomadas de las recomendaciones del TCFD y que ahora son parte de la normativa S1 y S2. Y también, como lo ven en pantalla, arriba del pilar de métricas y objetivos, se vuelven a mencionar los estándares SASB en el caso de S1 y los anexos que acompañan a la S2, que se basan en los estándares SASB y que le dan a la entidad herramientas para poder identificar qué métricas puede estarle reportando a sus inversores. Así que de nuevo en el contexto colombiano, pues estos son muy buenas noticias porque básicamente esto es lo que está pidiendo ya la circular 031 de la Superintendencia Financiera para algunas empresas que están obviamente bajo su regulación. Todo esto quizá puede sonar como algo muy retador, pero me gustaría de nuevo regresar a esta idea de los mecanismos de proporcionalidad que están incluidos dentro de las normas. Uno de estos mecanismos es el concepto de información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Este es un concepto que se utiliza hoy en día en las normas contables y también se ha trasladado a las normas de sostenibilidad y básicamente significa que las empresas deben de hacer un análisis de costo-beneficio y siempre reportar la información que puedan en el momento en el que están con los recursos y las habilidades con las que cuentan. Entonces, de nuevo, las normas, si uno las lee, la S1 y la S2, quizá puedan parecer como muchos tipos de requerimientos, pero hay que siempre recordar que varios de estos requerimientos están sujetos a esta idea de que las empresas deben de brindar información que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. El resto de la presentación me gustaría enfocarla en lo que estamos haciendo para ayudar a las empresas a entender estas normas S1 y S2 y no solo entenderlas, sino aplicarlas, ya sea porque sus reguladores en sus jurisdicciones les han pedido ya utilizar estas normas o porque de manera voluntaria las empresas quieren adelantarse a las tendencias regulatorias internacionales y quieren ir entendiendo y aplicando estas normas. La Fundación IFRS, a través de su consejo ISSB, tiene puesta en marcha una estrategia de 4 bloques, de 4 cuadrantes que ustedes ven en pantalla. Estas ideas de proporcionalidad y el desarrollo de materiales educativos, que es el primer cuadrante. Provisiones de alivio que están incluidas dentro de las normas, de las cuales vamos a hablar también muy brevemente, para ayudar a las empresas a implementar estas normas. Una guía de adopción jurisdiccional que hemos compartido con reguladores a nivel global y voy a hablar un poco también de lo que está pasando a nivel global.
y también el desarrollo de capacidades y recursos adicionales. Empiezo con el primer cuadrante, que es de nuevo esta idea de mecanismos de proporcionalidad, hacer lo que se puede con lo que se tiene en el momento en el que se está. Ustedes ven en pantalla ciertos tipos de requerimientos que están incluidos en S1 y S2. De nuevo, no hay mucho tiempo de ir uno por uno, pero simplemente la idea de esta diapositiva y de estos mecanismos de proporcionalidad es que hay ciertos requerimientos dentro de la norma S1 y S2 que entendemos nosotros pueden ser muy complicados de reportar para empresas que no tienen la sofisticación o el tamaño necesario, y para esos requerimientos bastante más sofisticados se permite, por un lado, utilizar este concepto de información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado, y también en ciertos casos se permite que la divulgación sea cualitativa en vez de cuantitativa, dependiendo de las habilidades, capacidades y recursos disponibles de las empresas. También vale la pena recalcar que la semana pasada la Fundación IFRS publicó una guía para preparadores que están buscando aplicar estas normas de manera voluntaria, donde se explica en mayor detalle precisamente estos mecanismos de proporcionalidad. Así que si ustedes tienen interés, porque su empresa es pequeña, porque es mediana, de conocer qué mecanismos tienen ustedes para hacer lo que puedan con lo que tienen, bueno, les recomiendo obviamente revisar este documento que se publicó de nuevo la semana pasada. También tenemos disponible para ustedes nuestro hub de conocimiento. Este es un repositorio virtual donde tenemos recursos propios de la Fundación IFRS y recursos de terceros que son nuestros aliados, que básicamente de nuevo nos ayudan a entender mejor estas normas, y dependiendo de dónde estemos iniciando, si somos nuevos en este mundo de la divulgación ASG, si somos avanzados, si estamos en la mitad, hay recursos para ustedes para poder de nuevo encaminar sus prácticas de divulgación a la normativa internacional. Dentro de estos recursos que hemos desarrollado a manera propia, ustedes ven aquí en pantalla algunos de estos ejemplos, que básicamente la idea de estos recursos es comparar los requerimientos de divulgación de la S1 y la S2 con otros marcos y estándares existentes. En el panel anterior se mencionaba mucho el GRI, que obviamente es un estándar bastante utilizado a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, para obviamente divulgar información sobre temas de sostenibilidad. Y bueno, simplemente a manera de ejemplo, hemos trabajado con el GRI para pues publicar un recurso que compara y contrasta cuáles son los requerimientos de divulgación de su parte en cuanto a temas de gases de efecto invernadero y cuáles son los requerimientos de divulgación en la NIF S2. Entonces, bueno, este tipo de herramientas, de publicaciones, permite de nuevo comparar lo que ya tengo, si es que estoy utilizando el GRI, el TCFD, SASB, el marco de reporte integrado, y lo que me faltaría para poder alinearme y converger a la normativa internacional. Pasamos al segundo cuadrante de la estrategia de la Fundación IFRS para ayudar a la implementación de estas normas, que tiene que ver con las provisiones de alivio. Estos son, de nuevo, colchones temporales que se dan dentro de las normas para poder aplicar ciertos requerimientos. En pantalla, de nuevo, ven ejemplos. No es objetivo de esta conversación ir uno por uno, simplemente decirles lo siguiente, ¿no? Hay ciertos requerimientos dentro de la norma que no entran en vigor en el primer año de implementación de la norma, sino que se extienden por un año para poderle darle tiempo a las empresas de nuevo, organizarse internamente y poder recabar la información necesaria para cumplir con estos requerimientos, que entrarían en vigor un año después del primer año de la norma. A nivel regulatorio, que es el tercer cuadrante, les menciono que, bueno, el trabajo del ISSB ha sido respaldado por IOSCO. IOSCO es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, donde Colombia tiene participación, y el año pasado, un par de meses después de la publicación de S1 y S2, ellos básicamente nos dieron un espaldarazo, dijeron estas normas son útiles para los inversores, y básicamente IOSCO hizo un llamado a sus 130 jurisdicciones miembros, de nuevo Colombia incluida, para considerar cómo incorporar estas normas en sus marcos regulatorios. Desde entonces hemos visto que a nivel global más o menos cerca de 30 jurisdicciones han decidido ya utilizar estas normas o están dando pasos para introducir estas normas en sus marcos regulatorios, y ustedes ven en pantalla de nuevo los diferentes países alrededor del mundo que han empezado a alinearse y converger a estas normas. Vale la pena recalcar un par de cuestiones aquí de esta lista.
van a ver nombres de economías en desarrollo, perdón, economías del norte global. Está por ahí la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá, China, Australia, Corea del Sur, ¿no? Economías pues bastante avanzadas, pero también como lo podemos ver en pantalla, pues hay economías emergentes y economías en desarrollo como las nuestras. Está Bolivia, está Brasil, está Chile, está México, de donde les hablo, Nigeria, Ghana, Filipinas, Sri Lanka, Pakistán. De nuevo, la lista ustedes la pueden ver en pantalla, pero sí vale la pena recalcar que, bueno, así como con las normas NIF, tenemos más de 130 jurisdicciones que utilizan las normas NIF contables, pues en el primer año de vida de estas normas de sostenibilidad ya tenemos 30 jurisdicciones que se están subiendo a este barco, que ven el valor que tienen estas normas para seguir conectadas a la economía global y, bueno, que están dando pasos importantes para la alineación y convergencia con estas normas. En el caso de América Latina, bueno, tenemos el caso de Bolivia, Brasil, Costa Rica, donde ya hay una normativa aprobada para aplicar estas normas. En El Salvador se ha dado una recomendación para la implementación voluntaria. En Chile y en México hay consultas abiertas, consultas públicas abiertas. Bueno, la de Chile cerró la semana pasada, pero básicamente para términos prácticos, el regulador chileno y el regulador mexicano pues están revisando comentarios para ya aplicar estas normas de manera regulada para diferentes tipos de empresas. Y en el caso de Panamá también hay una recomendación por parte del el regulador bancario de empezar a prepararse para la adopción gradual. En el caso de Colombia, bueno, ya escuchábamos obviamente de la consejera Sandra, de lo que está pasando a nivel del Consejo Técnico de la Contraloría Pública, pero de nuevo vale la pena rescatar lo que pasó hace un par de años con la Superintendencia Financiera de Colombia, con la circular 031, que le pide a ciertas empresas utilizar TCFD, SASB o cualquier estándar o marco que lo sustituya, en clara alusión a el ISSB. Un par de diapositivas más y con eso termino y le doy pauta al resto del panel y al resto de preguntas. Una de las preguntas que a mí me hacen muy seguido en foros como este es, bueno, Arturo, ya entendí estas normas, veo el valor que existe en empaparse más de este conocimiento y qué puedo hacer yo como contador, qué puedo hacer yo como profesionista de la sostenibilidad, como analista financiero para seguirme preparando. Aquí les pido poner atención a la información que está bajo el FSA, la credencial FSA. Este es un programa de certificación que hemos diseñado para, de nuevo, diferentes tipos de profesionistas que están interesados en este vínculo que existe entre los impactos financieros y la sostenibilidad. Así que si ustedes a nivel personal tienen interés de seguir capacitándose en estos temas, pueden obviamente accesar a este enlace, acceder a este enlace y, bueno, revisar los contenidos de este programa de certificación si es que fuera de su interés. Finalmente, bueno, les dejo sobre la mesa un llamado muy claro a la acción. Hay que seguirse familiarizando con estas normas S1 y S2. Hay muchos documentos que, de nuevo, desde el último año hemos preparado para ustedes, para el mercado, para que, bueno, entiendan mejor cómo aplicar estas normas. No solo vale la pena conocer y descargar estas normas S1 y S2, sino también las guías de aplicación y los materiales educativos que hemos, de nuevo, diseñado para facilitar el entendimiento y la aplicación de las normas. Así que me despido simplemente recordándoles que, bueno, es clara la tendencia que se ve a nivel internacional, de que se está buscando migrar a estas normas. Hay oportunidades que existen a nivel país de alinearse obviamente con estas normativas, porque bueno, obviamente todos a nivel global queremos hablar el mismo lenguaje, sobre todo los mercados de capitales quieren hablar el mismo lenguaje cuando se habla de sostenibilidad. Y también, como lo mencionábamos al inicio de esta presentación, las empresas al utilizar estas normas, al verse obligadas a pues, verse al espejo y empezar a reportar información, también pueden utilizar este ejercicio como una oportunidad de identificar qué riesgos, qué oportunidades que quizá no tenían identificados pudieran afectar de manera positiva o negativa a su negocio. Así que también les invito a pensar en estos ejercicios de divulgación como un ejercicio de conocerse a sí mismo mejor como empresa y poder comunicarse mejor con los inversores o con los bancos a los cuales se le está pidiendo financiamiento. De nuevo, muchísimas gracias por el espacio. Yo voy a seguir con esas preguntas que tenemos pendientes, sí. Y luego vamos a generar unas conclusiones que voy a pedir de ustedes su apoyo.
Yo tenía una segunda pregunta de la primera parte que dice, desde la naturaleza de su entidad y perspectiva, ¿cómo están armonizando la presentación de la información financiera con la información no financiera de la entidad y qué herramientas y competencias creen ustedes que deben desarrollar los contadores para poder llegar a validar esta información desde el tema financiero? Entonces, no sé quién quiera apoyarme con eso, no sé, Juan, si tú quieres. Claro que sí. Pues yo podría complementar porque justamente lo que estábamos conversando ahora estaba muy centrado a los retos que tiene el contador y el área financiera. Pues ahí mencionábamos algunos, pero claramente después de escuchar a Arturo y uno de los elementos que yo les indicaba era el conocimiento, pues sigue siendo entonces ya pues mucho más evidente que el contador tiene que buscar la manera de estar en línea con este tipo de conocimiento especializado, poder entender pues este sinnúmero de temas que estamos viendo. También hay conceptos y temas novedosos claramente, cómo nos vamos a apoyar internamente en la compañía. Miren que una de las reflexiones que nosotros hemos visto en las diferentes reuniones que planteamos en la firma es que, y creo que tú lo mencionabas también, Sandra, hace unos años tal vez la conversación inclusive de sostenibilidad era muy diferente. Cuando teníamos conversación alrededor de sostenibilidad participaba una persona. ¿Y quién era esa persona? El área de sostenibilidad. Y se fue obviamente especializando y es quien hoy en día seguramente tiene la información. Pero afortunadamente las últimas reuniones que hemos planteado y cuando invitamos a nuestros clientes a conversar de sostenibilidad, llega el contador, el financiero, el área de riesgos, auditoría interna, el área legal. Eso nos da pues a nosotros una señal muy interesante y muy importante que efectivamente pues ya las compañías están entendiendo que el tema de sostenibilidad es importante, que va a ser parte de los reportes y la divulgación necesaria. Como les decía, estrategia también es divulgar lo que se hace. Hay esfuerzos muy importantes que están haciendo la compañía y los contadores van a ser vitales para poder llevar esto a los estados financieros. Y finalmente, pues como les digo, ya será una tarea multidisciplinaria, pues en la cual el contador va a tener una figura bien importante. No sé si alguien más quiera, dime. Pues si quieres yo te cuento un poquito. Nosotros, digamos, al interior de la Cámara, entonces, pues desde el 2019 tenemos nuestra política de sostenibilidad como una política de direccionamiento estratégico aprobada por la Junta Directiva, en la cual pues, las distintas áreas, digamos, de alguna forma incorporan de manera transversal esos principios de sostenibilidad. Y eso pues, ha sido de alguna manera como un espaldarazo para que el área de sostenibilidad no sea, digamos, como la única que está ahí intentando remar, sino pues, que se entiende como un llamado desde la estrategia de la entidad. La Cámara tiene además, digamos, por su naturaleza, nosotros somos una entidad privada, pero que administra recursos públicos, entonces pues tenemos que cumplir con una serie de regulaciones específicas en términos de la administración de esos recursos, con Ley 80, con Contraloría General de la República, etcétera. Entonces, por supuesto, ahí hay unos requerimientos específicos para nuestras áreas financieras sobre el reporte, la transparencia y la divulgación de esta información financiera y para todo lo que tiene que ver, digamos, como con los procesos contractuales, con nuestra relación con proveedores, pues ahí también hay unas disposiciones muy específicas de ley en esa administración de recursos públicos, lo cual pues, siempre también ha de alguna manera como empujado o impulsado esa rigurosidad en términos de lo financiero en la entidad. Eso al interior y que por supuesto tenemos muchos retos, sin duda, en términos de articular lo que es el informe de sostenibilidad con la información financiera. No hay que negarlo, hay que asumirlo como es, como una tarea que todavía tiene, digamos, unos asuntos, como decía yo en mi primera intervención. Nosotros tenemos un tablero en el que nos mapeamos las iniciativas sociales, ambientales, como nuestros proyectos como bandera de sostenibilidad.
No en todos está cruzado con la información de esto, cuánto nos gastamos en hacer esto, cuánto generó de retorno, etcétera. Entonces ahí hay unos aspectos por terminar de cruzar y que es importante que nosotros lo hagamos. De cara a las empresas, ya hay como más desde nuestra función como Cámara, que por supuesto somos quienes administran el registro mercantil y demás, pero como parte de nuestro servicio a las empresas, a los empresarios y empresarias, pues tenemos una serie de programas de acompañamiento para el mejoramiento, el fortalecimiento, la consolidación de las empresas y ahí, en particular, en materia de sostenibilidad, hemos acompañado, por ejemplo, a un número de empresas a que se transformen en sociedades BIC. Ya hay alrededor de 600 algo empresas en nuestra jurisdicción que han hecho esa transición a sociedades BIC y hemos acompañado a algunas de esas empresas nosotros desde la Cámara. Ahí yo creo que hay que hacer un capítulo adicional, si bien la regulación de sociedades BIC implica que tienen que hacer un reporte de sostenibilidad con algunos estándares específicos. Creo que con esas hay que empezar a hablar de estos temas también y dar ese salto un poquito adicionalmente, que nosotros desde la Cámara podríamos, digamos, como adicionar ese módulo en el programa de acompañamiento que tenemos para que las empresas aprendan, pues no solamente a divulgar su información de sostenibilidad, sino que cada vez más entonces pues implementen también ese cruce con los temas contables y financieros. Las sociedades BIC, para aclaración de algunos, son las empresas de beneficio de interés colectivo que tienen unos beneficios adicionales en este tema. Nosotros veíamos que las BIC entregan ya informes de sostenibilidad también a la Superintendencia de Sociedades, que es un adelanto. Muchas de estas empresas lo hacen porque producen bienes o servicios que se van hacia afuera. Y allá afuera ese cliente les está exigiendo incluso ya un informe de sostenibilidad. Es una muy buena aclaración. Muchas gracias. Bueno, aquí lo que estamos es tratando de cómo entender ese tema de las métricas, entonces se va a volver muy importante, lo que nos decía ahora. ¿Cómo podemos incentivar a más actores a que se sumen a las iniciativas para medir esos objetivos claros en materia de sostenibilidad? Si quieres, gracias. Bueno, nosotros como Compensar hemos entendido que este tema de la sostenibilidad no lo podemos hacer solos, porque claramente podríamos hacer estrategias para estar de forma independiente, pero nosotros desde nuestra experiencia y desde lo que al inicio decía Sandra, de compartir eso que hemos aprendido positivo y no positivo, entendimos que es necesaria una alianza y un compartir ese conocimiento y las buenas prácticas que nosotros aplicamos. Entonces nosotros la forma en que hacemos y podemos llevar este tema de responsabilidad, de sostenibilidad, nosotros tenemos la fortuna de que trabajamos con empresas y afiliados. Tenemos un programa que se llama Gestión de Proveedores, que con nuestros proveedores nosotros tenemos unos programas de capacitación, uno de los temas es sostenibilidad, y también de compartir las buenas prácticas en manera ambiental. Entonces ya este año tenemos el año pasado, en el 2023, tuvimos el segundo año consecutivo en que logramos que, digamos, reconocer esas empresas que tienen ahora economías sostenibles y lo hacemos en varios tamaños, porque no todas podemos hacerlos al mismo, entonces tenemos algunos reconocimientos para empresas grandes, medianas y pequeñas. Es muy importante, y lo comentaba ahora en el simulacro con alguien, que las empresas aprendan que el tema de los informes de sostenibilidad no es únicamente para las empresas de gran tamaño, porque uno pensaría, este es un tema que le atañe a los grandes y a los que cotizan en bolsa o a los que quieren exportar y demás. Pero nosotros desde Compensar creemos que el conocimiento y las buenas prácticas deben estar dadas a todos los niveles. Tanto así que así como gestionamos nuestros proveedores, también tenemos un programa de cultura hacia los colaboradores. Nosotros somos alrededor de 14,000 colaboradores directos de Compensar, pero trabajamos desde hace 5 años en tener una cultura y esa cultura hace que todos nosotros pensemos y estemos actuando frente a una responsabilidad ambiental, social y claramente de gobernanza. Entonces, desde esta estrategia corporativa, nosotros cada año, por la rotación natural,
vamos y estamos constantemente a través de nuestra universidad corporativa haciendo cursos, manteniendo, por ejemplo, palabras muy sencillas como el reciclaje, bueno, aquellas cosas que nosotros podemos hacer desde la cultura para que esto no se quede únicamente en un tema de resultados financieros, porque al final, pues, el objetivo será acá los indicadores, el informe que va a salir ya no de 5 páginas, sino de 200, 700, como nos decía Sandra. Los informes son muy interesantes, pero creemos que la transformación social empieza desde lo que podamos hacer cada uno. Por eso lo hacemos con colaboradores, con proveedores. El año pasado capacitamos más de 500 empresas, 350 de estas empresas, proveedores nuestras, ya tienen y hacen parte de esa cadena que le permite a Compensar tener resultados ambientales positivos. Entonces nosotros no empezamos solamente en la generación al final de la cadena, sino que iniciamos desde su origen, pudiendo llevar a todos en ese conocimiento. Entonces la apuesta de Compensar es para lograr que más empresas, personas y en general la sociedad logre tener impactos, es involucrarlos, tener conocimiento y buenas prácticas para todos. Gracias, Esperanza. No sé. Bien, en ese sentido de cómo generar incentivos o permitir que otros sectores se sumen a las iniciativas de sostenibilidad, les comparto que otro ítem del estudio de percepción, ACOPI Confide Pyme, se refiere precisamente a las medidas medioambientales que ya están implementando nuestras MIPYMES. Les cuento que en cuanto a gestión de residuos, hay una proporción importante, no solo en el tema de reciclaje, que tal vez es más común, sino en el uso de esos residuos para la producción de alternativas distintas de energía, la generación de energía. En cuanto a gestión del agua, en cuanto al uso, la consideración de criterios medioambientales para el diseño de los procesos y la gestión de envases plásticos y sus derivados. Entonces, eso digamos que ya está ocurriendo y definitivamente, pues si se continúa en el proceso de sensibilización y con el fomento del consumo responsable, se puede sumar más sectores. Es fundamental, por ejemplo, contar con análisis de los impactos que efectivamente estas prácticas de sostenibilidad generen, porque realmente es un consenso el tema de procurar, ¿cierto? Minimizar, favorecer el medio ambiente, y esto en coherencia con los acuerdos que en el entorno global se han suscrito, por ejemplo, el Acuerdo de París, estas metas. Vemos que pues en la parte de contextualización, los mismos estándares reconocen esas metas globales, ¿cierto? Para reducción de emisiones, para favorecer las condiciones ambientales. Entonces creo que en la medida en que se vean, ¿cierto?, los resultados, más sectores se van a sumar. Encontrábamos también, como un dato curioso, unas MIPYMES que trabajan en el sector del reciclaje, y ellos muchas veces no son conscientes, no dimensionan el impacto positivo, o sea, lo contundente que es su trabajo para favorecer el medio ambiente, porque nosotros tenemos muchas veces en este rol, digo yo, la preocupación de, bueno, qué estrategias, qué acciones, cómo concretar esas iniciativas. Ellos viven lo contrario, ¿no? Ellos lo hacen en su día a día, pero muchas veces no lo están dimensionando. Entonces, estas estrategias de sensibilización nos favorecerán también en ese sentido. Gracias, Amparo. Mira, yo en esto creo que tenemos un compromiso muy grande, no solo de conciencia, sino de educación. Y creo que aquí todos somos actores importantes, todos, desde la industria o desde el mundo empresarial, pero también desde miembros de una comunidad. Tenemos un reto bastante importante para empezar a generar esa conciencia sobre lo que es la sostenibilidad. Yo creo que hoy en día, a pesar de que se habla de muchas cosas de sostenibilidad, creo que generar comunidad en estos temas es bastante importante, especialmente por la gran, digamos, diversidad que tiene en el tema de temáticas. Es que aquí todo lo que usted haga es sostenibilidad. Sí. Absolutamente todo. Entonces yo creo que aquí, si nosotros generamos comunidad y nos apoyamos como comunidad,
no solo como personas, sino como empresas. Creo que eso nos va a ayudar mucho a poder tener mejores prácticas y a generar, digamos, mayor conciencia sobre lo que podemos hacer en temas de sostenibilidad. Digamos que tenemos unos referentes muy importantes a nivel creo que de todas las disciplinas. Para nosotros lo que es, por ejemplo, las normas de sostenibilidad, la S1 y la S2, que están prontas ya pues a ser aplicables en Colombia también, porque hoy en día estamos trabajando sobre un marco general que nos han dado los emisores, pero creo que desde allí hemos venido ya armonizando muchas de las cosas que para nosotros son importantes y que las buenas prácticas de todas las empresas pueden ser un ejemplo para las demás empresas, bien sea grandes, pequeñas. Cuando uno llega a una empresa a hablar de sostenibilidad, se sorprende con lo que encuentra, porque cada una es como una persona, conoces cosas diferentes de cada una de ellas. Y eso, creo que eso bonito que aprendes de cada empresa es lo que te lleva a aumentar el conocimiento y a generar mejores prácticas. Es que aquí me parece importante y tomando el tema justamente en el contexto propio que estamos hablando de las NIP de sostenibilidad. Las NIP de sostenibilidad, como ustedes bien escucharon, Arturo, tienen un componente, un grupo de interés muy diferente al que venimos trabajando hace algunos años y está más dirigido a ese grupo de interés financiero, es decir, los accionistas actuales o potenciales, la banca, y obviamente la manera de ver el negocio desde el punto de vista financiero cambia totalmente. En ese orden de ideas, el contador y el área financiera son los llamados a poder, de alguna manera, mostrar el impacto y traducir esta información cuantitativa o desde el punto de vista de sostenibilidad a estos grupos de interés. Nosotros somos quienes tenemos esa tarea de poder explicarle al empresario, al accionista, a la banca y reflejarlo en los estados financieros que si hay un impacto de sostenibilidad, que si hay un riesgo asociado a sostenibilidad, que si hay una oportunidad relacionada a sostenibilidad, eso cómo se va a ver en los estados financieros. Me va a afectar el ingreso, me va a afectar el costo, me va a afectar una provisión. Entonces, ¿qué revelaciones adicionales tengo que hacer desde el punto de vista de estados financieros para ser más transparente a partir de los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad? Entonces, allí es donde considero el contador debe entender ese reto que tiene, poder comprender, hacer la traducción de esa data y llevársela al equipo financiero, a la alta dirección, que es parte fundamental en todo este proceso, para que podamos hacer una transición adecuada, porque en la medida que el empresario, el accionista, la banca le encuentre la lógica y el sentido financiero a lo que esto significa, pues se va a conectar. De lo contrario, vamos a seguir, y me atrevo aquí a decirlo, pero es un concepto muy personal, y respetando obviamente la importancia de la sostenibilidad, que no lo vean como algo tan romántico, sino que efectivamente va a generar valor desde este análisis o desde este punto de vista. Muchas gracias. Aquí hay un tema que tú tocas, no solo es como antes decíamos cuando entregamos un estado financiero, ¿cuánto fue la utilidad? Nos fue muy bien porque tenemos muy buena utilidad para repartir. En este momento hay más de un inversionista que me dice, déjeme ver cómo tuvimos la utilidad, cómo se obtuvo, qué impactos tuvo esa utilidad y qué afectación tenemos a nuestro entorno. Entonces, eso es lo que vamos ahora a tener que hacer unas revelaciones adicionales. Y Diego menciona algo que es muy importante, pero pedirles en un par de minutos que me ayuden a una conclusión con la que nos debemos ir hoy. Vamos a comenzar. ¿Becky? Muchas gracias. Bueno, como conclusión fundamental es que, y pensando, por supuesto, en el futuro de la profesión contable, estamos frente a un panorama bastante interesante y es participar en este tema en nuestras empresas apoyando lo que es la gestión de sostenibilidad para una operación más responsable, muchísimo más amigable con el medio ambiente, más sostenible, de hecho, y de la mano pues en la generación y la estructuración de los reportes de sostenibilidad. Entonces, por un lado, teniendo el conocimiento de esos principios, ¿cierto?, de esas determinaciones a nivel organizacional, que también pueden abrir puertas, reiteraba, por ejemplo, en el tema de las certificaciones. Hablábamos con algunos empresarios que tuvieron la oportunidad de acceder a determinados recursos y, bueno, oye, ¿cómo fue tu proceso? No, la certificación me abrió la puerta. Entonces, gracias a ello es que de verdad se logran oportunidades para nuestras MIPYMES. Y adicional a eso, pues para efectos de los reportes, claro, todas las guías, los marcos, los estándares. Entonces vemos un rol
profesional, muchísimo más pertinente, más dinámico. El tema interdisciplinar que se ha ilustrado ya de manera suficiente es una máxima en este momento, porque les cuento que un funcionario, un rol directivo bastante influyente en decisiones de país, me decía, bueno, y la contaduría se va a acabar, ¿cierto? Entonces ya, eso se ha visto por ahí en memes, pero pues no pensé que hiciera parte del imaginario de este funcionario. Entonces empecé pues a plantearle, no, definitivamente lo que tenemos y lo estamos ya reconociendo es una evolución en el ejercicio, es un cambio, esa recontextualización de nuestros saber técnicos, ¿cierto? Que ahora lo ponemos al servicio de otras necesidades para dar respuesta a esas demandas de la gestión profesional. Incluso le recordaba cómo era el rol del contador antes, ¿cierto? Decía, acuérdate que en 1900 nos dedicamos era a llegar a las sumas iguales, ya no, ¿cierto? Entonces, con todos los apoyos que nos brindan la tecnología, los procesos de transformación digital, digitalización, claro, tenemos ahí al servicio toda la gestión de la información, que es un tema retador también, el manejo de los datos, poder hacer hablar a las cifras, utilizarlas, es lo que nos va a nosotros a permitir generar pues esos aportes, estar al tanto, participando y sobre todo favoreciendo el desarrollo de nuestras organizaciones, contribuyendo pues, lo decía el doctor, entonces ya me disculpo por utilizar la frase, me pareció muy diciente, ¿cierto? Hacer sostenible lo sostenible, entonces claro, vamos hacia allá, haciendo más pertinente el rol y que no se quede entonces el tema como una exigencia, que no vaya a ser una carga más para los MIPYMES, que no vaya a ser otra obligación más, sino que al contrario veamos la gestión de esos riesgos, de esas oportunidades de una manera constructiva, de una manera rentable pues, y llamativa para nuestras MIPYMES. Bueno, pues primero agradecer a todos su participación. Yo quisiera concluir diciendo que estos estándares de sostenibilidad para el contador y para la profesión representan una oportunidad para estar presentes dentro de la estrategia corporativa de una organización. Sin lugar a dudas, hemos tenido siempre como que los roles están dados, como que el contador en un área financiera, los psicólogos en el área de talento humano, sí, cada cual y cada disciplina en un lugar. Hoy en día lo que nos muestra los estándares de sostenibilidad es que el contador tiene la oportunidad de pertenecer y de estar presente, agregando valor en cualquiera de estos estamentos de la organización. Entonces, claramente presenta términos que no conocemos, pero también hoy, como está el contexto hoy social, en Colombia también tenemos temas de innovación, temas de tecnología que hacen que el contador tenga que sumar cualidades integrales a su profesión, no solamente tener nosotros esa habilidad importante numérica, sino lograr también convertirnos en aliados estratégicos para la toma de decisiones. Nosotros tenemos en nuestra mano y tenemos una habilidad importante frente a algo que es la información, que hoy la sociedad ya lo tiene como un activo y un activo generador de valor. Entonces, para todos la invitación es, el contador es ese aliado estratégico que necesitan las organizaciones. Y como lo decía Sandra, les voy a sumar una tarea adicional, es si en la organización que hoy estamos, ya estamos en este tren, pues montarnos ahí, pero si no, nosotros tener la oportunidad de iniciarlo. De decir hoy con la información que nos entregó Arturo, con la información que escuchamos, oye, tal vez esto en mi organización no lo han visto, nunca lo han visto, entonces miremos qué hay, qué es importante y nosotros seres proactivamente generadores de estas ideas. Gracias. Sí, bueno, gracias. Perfecto, no, muy alineado con los comentarios que están haciendo nuestras compañeras y agregaría que hemos tenido un reto similar en el pasado, no sé, muchos recuerdan, pues ya tuvimos el reto de la implementación de NIF. Yo creo que todos saben más o menos haciendo y recordando cuáles fueron esos retos por los cuales pasamos. Infortunadamente también tengo que decirlo que, y estando presente desde el punto de vista de la docencia,
nos encontramos inclusive aún rezagos en esos temas. Entonces, yo creo que este es un llamado muy especial a que, aprovechando las experiencias, los retos que vivimos en esa transición tan importante en su momento, pues en este momento ya con ese conocimiento de causa aprovechemos para, justamente muy alineado con Esperanza, aprovechar esta oportunidad que tenemos los contadores para vincularnos en un tema tan relevante y aparte de eso diría que muy interesante porque nos saca del molde desde lo financiero, pero seguimos siendo partes y necesarios para poder interpretar todos estos temas de sostenibilidad. Así que, en concreto, la anticipación es clave en este proceso. Bueno, yo voy a poner un poquito filosófico, porque pues el panel y por supuesto pues la mayoría de nuestros asistentes tienen experiencia en contaduría, formación en contaduría. Como ustedes escucharon al principio, yo tengo formación, yo estudié literatura y ciencia política, entonces pues mi formación es un poquito diferente, pero creo que en el fondo nos parecemos mucho más de lo que creemos, porque, y ustedes de pronto no estarán de acuerdo con esta afirmación, pero aquí va la parte filosófica. La plata es una ficción, el dinero es una ficción también, pero es una ficción en la que todos estamos de acuerdo y por eso funciona. O sea, 10.000 pesos son 10.000 pesos porque nosotros estamos de acuerdo en que son 10.000 pesos. Y que con 10.000 pesos yo puedo comprar, no sé, una empanada con lo cara que están las empanadas, puedo comprar, o pues 10.000 pesos sirven para tanto. Y eso porque es importante. Que para las empresas es importante empezar a ver estos temas de sostenibilidad que parecen ficción, pero que son muy reales, a través de esas gafas de la otra ficción en la que estamos de acuerdo, que son los recursos. Y hace poquito hablábamos en un panel al respecto, además de temas de biodiversidad y demás, usaban una frase que era, hablábamos de conservación, de la conservación de los recursos naturales, y una persona decía, conservar sin recursos es conversar. Y yo creo que eso aplica en general para los temas de sostenibilidad. La sostenibilidad sin recursos es conversar. Nos sentamos y conversamos sobre la mitigación del cambio climático y la gestión de los recursos naturales, el agua, la energía. Pero si eso no se traduce a recursos y no se traduce a esta ficción compartida de la plata, es conversar y no lo aterrizamos. Entonces, mi mensaje final sería, yo creo que esta alianza entre los aspectos, digamos, de la norma técnica de la contaduría y ustedes que en últimas van a ser quienes salven el planeta al traducir eso a términos reales de esta ficción del dinero, es donde para las empresas esto se va a volver una realidad. Yo creo que, y para los consumidores, no sé si algunos de ustedes han visto en algunas oportunidades recientemente, si van a comprar a veces o cuando buscan como por Google un tiquete aéreo, les sale el valor del tiquete y al lado las toneladas de CO2. Y eso... Ahí hay como la traducción de la ficción a la realidad un poquito, y yo creo que podríamos empezar a hacer eso con muchos más productos, no solamente decir esta empanada vale 10.000 pesos, sino las toneladas de CO2 o el impacto que tiene, y que los consumidores y que las empresas empecemos a ver mucho más eso en los productos, en los servicios, en la forma en la que vivimos. Para las empresas, y volviendo al tema de la aplicación de estas normas, creo que es en ese punto donde empecemos a hablar este lenguaje compartido y a traducirnos entre nosotros lo que esto quiere decir en términos de sostenibilidad, en términos financieros, en términos sociales, en términos ambientales, que vamos en realidad a lograr hacer como esta transformación y dar el salto a un entorno de negocios pues mejor y cada vez más sostenible. Si nos ponemos un poco, seguimos románticos, aquí hay algo bien importante y miremoslo, no sé si ustedes se han puesto a pensar, yo creo que la mayoría que estamos aquí somos contadores, pero hoy en día nosotros estamos llamados a estar a la vanguardia del mundo de los negocios, ¿cierto? Porque es que esto no es en Colombia, esto es en el mundo, ¿sí? Al mundo de los negocios. Y el mercado laboral moderno tiene unas exigencias completamente diferentes a las que podía tener hace un año, incluso atrás. Y especialmente cuando hablamos de un tema de sostenibilidad. Pero miren,
Hago un llamado a los contadores y díganme qué privilegio tan grande tenemos nosotros como contadores de poder operar en un tema como es la sostenibilidad y que los entes reguladores nos manden unas responsabilidades tan grandes que nos abren un mercado laboral tan importante donde podemos ser actores fundamentales para liderar este tipo de discusiones y este tipo de procesos que es el tema de la sostenibilidad. No todas las disciplinas tienen unos estándares específicos de sostenibilidad de cumplimiento como si lo tenemos nosotros, ¿sí? Entonces yo creo que allí la responsabilidad que tenemos, aparte de la gran oportunidad, la responsabilidad que tenemos es, hagámoslo bien, sigamos aprendiendo, porque de esto los que estamos aquí conocemos un poquito, pero creo que nos falta muchísimo todavía por aprender, ¿cierto? Pero aparte de eso aprovechemos y hagámoslo bien, hagámoslo con transparencia, sigamos generando esa información financiera confiable que los tomadores de decisiones necesitan para poder aportar a todo ese tema de la sostenibilidad. O sea, la responsabilidad que tenemos y la gran oportunidad que tenemos es algo que no podemos desaprovechar en este mercado laboral moderno y en este mundo actual de los negocios. Porque hoy es actual, hoy ya es pasado y ya estamos obsoletos. Sandra, si me permites también dar unas palabras de conclusión. Por favor. Gracias. Para cerrar, me gustaría quizá mencionar dos cosas adicionales. Empatizo mucho con este sentimiento de que nos queremos sentir superhéroes y queremos salvar el mundo. Se ha dicho varias veces, ¿no?, que los contadores van a salvar el mundo, pero todo Batman necesita a su Robin, todo Iron Man necesita a sus Avengers, por así decirlo, y creo que una de las conclusiones que podemos tomar de esta reunión es que sí, los contadores son parte de esta ecuación, pero este ejercicio de llegar a lo que estamos tratando de llegar involucra un esfuerzo interdisciplinario que va a involucrar obviamente sí a la profesión contable, pero también a los equipos de sostenibilidad, a los equipos de riesgos, a los equipos de auditoría y de nuevo es un esfuerzo multidisciplinario. Y también la última cosa con la que cerraría, que también cerré con ella mi presentación, es que de nuevo no hay que dejar pasar esta oportunidad. Quizá estos temas de divulgaciones, de normas, puedan sonar como muy impositivos, ¿no? Como un ejercicio de cumplimiento, de ir palomeando ciertos requisitos que me está pidiendo mi regulador o que me está pidiendo mi inversor, mi banco, etcétera, etcétera. Pero creo que si le damos la vuelta al chip y vemos que esto representa una oportunidad para que las empresas, como lo decía, se vean al espejo, entiendan y visibilicen ahí riesgos y oportunidades que quizá no tenían en su radar, este ejercicio cambia de enfoque de un proceso y un ejercicio de ir palomeando ciertos requerimientos a un ejercicio de entendimiento, de visibilidad, de transparencia, de oportunidad a estar conectados a los grandes mercados de capitales o a las grandes cadenas de valor. Y lo decía también muy bien Amparo, ¿no? Desde la perspectiva de las MIPYMES, de nuevo, no empiezan desde cero, hay ya un buen proceso de divulgación de información en Colombia sobre sostenibilidad, así que bueno, el reto es darle la vuelta a este enfoque actual de cumplir con ciertos requerimientos y verlo como una oportunidad para seguir conectados con sus grandes clientes y sus grandes mercados. Y a ustedes por haberse dado este tiempo y por estar aquí. Muchas gracias. Antes del cierre, quiero invitar al doctor José Enrique Alba. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de AN para concluir el evento y de parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la propia Universidad de AN y la Cámara de Comercio de Bogotá que nos brindó su apoyo, extenderles un agradecimiento por su participación y gracias a todos los asistentes. Gracias. Bueno, a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarlos en esta mañana con este tema tan importante. Ahorita escuchándolas y escuchándolos me hicieron pensar mucho. En poco tiempo me hicieron reflexionar. Tenía la cabeza llena de ideas que me encantaría poder expresar con ustedes después en un café. Pero antes que eso, pues agradecerles a nuestros distinguidos panelistas por su participación y abrir esta conversación que es fundamental. Al maestro Diego Matituy, director del programa de contaduría,
experto en este tema, además en Apraxis, un líder de la industria. Gracias por traerlo, Diego, porque este es el tema que deberíamos estar hablando en los foros de contabilidad, de contaduría, en las universidades y en el sector empresarial. Ahorita estaba reflexionando y tenía algunos puntos que quería mencionarles. ¿Qué vale más, una compañía que es sostenible o la misma compañía que no es sostenible? ¿Cuál es más atractiva para un inversionista? ¿Por qué un ingeniero en Google vale alrededor de $1 millón, aporta la evaluación, y por qué no un desarrollador de proyectos sostenibles para una organización? La inversión en sostenibilidad es CAPEX o OPEX. ¿Cuáles son los incentivos para mí como dueño de una compañía para invertir en sostenibilidad? ¿Cómo los veo plasmados en mis estados financieros? ¿Cómo lo veo plasmado en el Delta EVA o en el EBITDA? Muchos puntos que me hicieron reflexionar ahorita. Estaba volado, les puedo decir, de verdad, estaba muy contento reflexionando, porque son temas que a mí como inversionista, porque en el mundo, en parte de mi experiencia, he tenido la oportunidad de invertir y de crear fondos de inversión, y yo decía, definitivamente los fondos de inversión están buscando a invertir hoy en sostenibilidad. Muchos de los fondos de inversión están buscando esas compañías que van a cambiar no solamente la industria, sino van a aportar al país, o para decirlo de otra manera, van a parar de consumir los recursos limitados que tenemos en este planeta y que debemos cuidar. Es una conversación que nos tenemos que involucrar todos. Y tenemos que crear nuevas herramientas, que seguramente, así como la contaduría hoy está en un momento de discusión, todas las otras áreas también lo están viendo: el marketing, la estrategia, las operaciones, las producciones, el supplier chain, las ventas. Al final todo se reduce en los estados financieros, y ahí es donde se toman las decisiones más importantes, y es donde nosotros tenemos que estar hablando sobre esto, para aportar a esas decisiones del futuro y aportar valor a través de la sostenibilidad y la contabilidad. Agradecerles muchísimo por este espacio. Definitivamente a mí me encantaría poder tomarnos un café y seguir hablando de esto, porque son muchas las preguntas que me llegan, que eso es lo lindo, aprender de ustedes, y todas ustedes también en este tipo de foros.